Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿A qué esperemos? En efecto, Juan López Duralde, muy buenos días. Hola Fernando, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Pues estoy muy contento, creo que ha sido una buena semana para el mundo, creo que es muy importante que Trump deje de ser presidente de Estados Unidos porque, bueno, es una persona que ha hecho muchísimo daño, ¿no? Muchísimo daño, realmente será difícil medir todo el daño que ha hecho, pero desde luego en el ámbito que nos ocupa, que es el ámbito ambiental y de la lucha contra el cambio climático, contra la pérdida de biodiversidad, pues es un tipo no solo negacionista, sino que ha extendido el negacionismo más allá de sus fronteras, ha sacado a Estados Unidos del Acuerdo de París, ha promovido a personajes como Bolsonaro, incluso pues ha extendido que, bueno, pues que la doctrina anticientífica y negacionista pues sea casi parte de la normalidad, ¿no? Y en España pues tenemos a los que tenemos también en esa línea. Así que creo que es muy importante que deje de estar en la presidencia de Estados Unidos, que es un altavoz importantísimo, que dota de gran poder a este trumpismo negacionista. Creo que tampoco nos debemos hacer la ilusión de que con Trump esto desaparece, pero sí que pierde mucha fuerza. Así que yo creo que, evidentemente, lo primero era sacarle de la Casa Blanca y eso se ha conseguido, así que contento. Sí, se da esa paradoja, ¿no? Que hay más alegría por la salida de Trump que por la llegada de Biden, sobre el que hay, bueno, también algunas incertidumbres. Claro, lógicamente algunas políticas relacionadas con el cambio climático, algunas políticas climáticas van a cambiar. La llegada de Biden puede suponer algún cambio. Hay algunos anuncios ya realizados, ¿no? Bueno, sin duda, no nos hacemos trampas en el solitario. Todos sabemos, bueno, pues que el Partido Demócrata es lo que es y tampoco el discurso de Biden es un discurso especialmente progresista, ¿no? Pero realmente, bueno, yo creo que la alegría, por lo menos en mi caso, es por la salida de Donald Trump. Biden ha anunciado que volverá al Acuerdo de París en cuanto le dejen, en cuanto pueda. Eso es una ya por sí una buena noticia, porque creo que Estados Unidos es un elemento fundamental. No hay que olvidar que es el segundo país más contaminador e históricamente el que más ha aportado en emisiones al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente no nos hagamos trampas en el solitario, queda mucho por hacer, hay mucho por avanzar, pero sin lugar a dudas era imprescindible, además en un momento como este, donde la comunidad científica nos está diciendo que tenemos una década para resolver o para reducir sustancialmente las emisiones y no queremos entrar en una fase catastrófica del cambio climático, pues será fundamental que, digamos, desapareciera un personaje como Trump, al igual que es clave que salga Bolsonaro cuanto antes, ¿no? Porque son elementos que realmente distorsionan, retrasan, ponen obstáculos y no solamente los obstáculos políticos que ponen, ¿no? Sino el altavoz que supone ser presidente de Estados Unidos, estar en la Casa Blanca y estar lanzando mensajes que mucha gente en América y fuera de América pues se cree, ¿no? Es decir, si el presidente de Estados Unidos dice que el cambio climático es un invento chino para perjudicar a la industria americana, pues hay mucha gente que se lo cree, desgraciadamente es así, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque solo sea ese elemento comunicativo, pues también es importante, ¿no? Entonces, efectivamente, no nos hagamos trampas. Biden, pues es un demócrata moderado que no nos va a dar muchas alegrías, pero por lo menos hemos sacado a Trump y eso es importante.
De todas formas, hacías una advertencia también, el trumpismo no se va. Se ha ido Donald Trump, algunas de las secuelas todavía quedan y está por ver cuál es el futuro, ¿no? Efectivamente, eso es así. El trumpismo, que es esta nueva forma de hacer política, despreciando pues a la ciencia, normalizando pues el racismo, normalizando la xenofobia, normalizando la homofobia. Todo esto desgraciadamente ha venido y está aquí y bueno, pues tenemos que seguir trabajando para eliminarlo, ¿no? Pero como digo, bueno, se va por lo menos temporalmente, y esperemos que para siempre, pues el que ha sido su principal impulsor. Y yo sí que creo que perderá fuerza en la medida en que yo creo que ya la está perdiendo, ¿no? Es decir, que ahora mismo la imagen que está dando para mí es muy patética y creo que eso, quieras o no, más allá de su núcleo de seguidores más fieles, ante una parte importante de la opinión pública norteamericana, yo creo que está dando una imagen absolutamente patética y eso de alguna manera tiene que incidir en su propio futuro político. Pues espero al menos. Oye, te quería preguntar por un asunto, antes anunciábamos, un asunto más relacionado con lo local. Parte de la mayor polémica de los presupuestos, parte de la polémica que se ha vivido en estos tiempos está relacionada con la bajada de las subvenciones al diésel. Los ecologistas están insistiendo en pedir que los presupuestos generales del Estado incluyan las subidas del impuesto al diésel. Y me gustaría preguntar tu mirada sobre esto. Sí, fíjate qué paradoja, ¿no? Que de todos los presupuestos, unos presupuestos expansionistas, unos presupuestos que van a aumentar muchísimo la inversión, que apuestan por un cambio de modelo y además que apuestan por la transición ecológica. Sin embargo, la derecha, sí, en toda la derecha, porque en realidad no es que el PNV y Ciudadanos se opongan al diésel, es que también se opone el PP y Vox, a la bajada de subvención al diésel, ¿no? Se ha convertido casi en el icono de hacia dónde deben ir estos presupuestos, ¿no? Porque si realmente se apuesta por la transición ecológica, pues no parece que tenga mucho sentido el que siga habiendo ese desequilibrio, porque lo que hay que explicarlo bien, es un desequilibrio de subvenciones, es decir, el diésel está más subvencionado que la gasolina y por eso es más barato, ¿no? Entonces lo que se dice es, bueno, puesto que sabemos, la ciencia ha avanzado y sabemos que el diésel tiene que ver más con el daño a la salud en las ciudades por la contaminación, pues vamos a quitar esa subvención. No tiene sentido subvencionar al combustible más contaminante. Hay que decir también que ese cambio no afecta, y está explícitamente puesto en los presupuestos, no afecta a lo que es el gasóleo profesional, es decir, que esto no va a afectar a pescadores, agricultores, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente para el uso de vehículos privados, ¿no? Y finalmente sería una subida pues relativamente pequeña, muy moderada, ¿no? Pero sin embargo, pues la reacción política ha sido furibunda por parte de Ciudadanos y el PNV, casi como piedra de toque de si aprobarán los presupuestos o no los aprobarán, ¿no? Lo cual, pues la verdad es que llama la atención. Es decir, tanto hablamos de transición ecológica, tanto nos llenamos la boca de que hay que cambiar el modelo y luego no somos capaces ni de abordar pues algo que la OCDE y la Unión Europea vienen pidiendo, que es que España en fiscalidad verde está muy verde, valga la redundancia, ¿no? Y que realmente somos de los países de la Unión Europea que menos fiscalidad verde tenemos. Entonces, introducir ese cambio pues parece que es dificilísimo, lo cual pone de manifiesto cómo por un lado van las palabras, pero por otro lado pues el abordar ese cambio de modelo pues es mucho más difícil de lo que realmente parece, porque hay unas inercias y unas tendencias muy conservadoras. Oye, ¿cuál es la razón? Porque me cuesta creer que sea por una actitud caprichosa del PNV y de Ciudadanos. ¿En qué basan su resistencia? No sé si el PNV, no sé si hay algo relacionado con la política regional que tenga eso colocado en el epicentro o que tenga una cierta relevancia. ¿Tú sabes a qué se debe? Bueno, en el caso del PNV está muy vinculado a que una de las principales industrias, desde luego del País Vasco y de Álava, es la Mercedes, que es una empresa que genera muchísimo empleo y que produce en Vitoria y produce furgonetas diésel, ¿no? Pero esto realmente es pan para hoy y hambre para mañana, y es lo que ya
en su día también en las elecciones que dejaron fuera a Maroto en Álava, el principal eje de su campaña fue precisamente hablar del diésel, ¿no? Entonces, realmente el problema es que, y bueno, así se lo hemos intentado manifestar el PNV y bueno, lo hemos manifestado allí, es que lo que hace falta es un proceso de innovación en la industria automovilística española, porque realmente las propias empresas automovilísticas son las que están dejando atrás el diésel, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Mercedes, el 90% de su producción se exporta. Por lo tanto, no es tan relevante lo que ocurre en España como lo que ocurre en la Unión Europea, porque se exporta a la Unión Europea. Por lo tanto, si en los países de la Unión Europea se está eliminando el diésel, si nosotros seguimos produciendo vehículos diésel, tarde o temprano, y el 90% se van a la exportación, tarde o temprano nuestras industrias se van a quedar fuera de juego. Entonces, precisamente por eso, creemos que la clave para salvar la industria es la innovación, es el cambio hacia otras tecnologías más sostenibles y menos contaminantes. Y por lo tanto, agarrarse al diésel, pues realmente es pan para hoy y hambre para mañana. Pero bueno, esa es la motivación que al menos está explicitando el PNV. Yo creo que de fondo, Fernando, hay otra cosa, y es que en España la fiscalidad de los hidrocarburos, es decir, de los derivados del petróleo, es muy baja en comparación con otros países europeos. Del total de fiscalidad energética, en España la fiscalidad de la gasolina y del diésel es del 11%, mientras que en Reino Unido, por ejemplo, es del 25%. Es decir, estamos mucho más abajo, tenemos una fiscalidad más baja. Y entonces yo creo que lo que hay también detrás es el lobby de las petroleras intentando pues presionar para no ver perjudicado su negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones, pero esta es la realidad, que hay una voluntad por parte de estas industrias de que no les aumente la fiscalidad. Por cierto que hay tendencia en Europa, en todo caso, la batalla contra el diésel. Hemos visto también que sigue perdiendo, hemos visto el grupo PSA, Renault, van a eliminar también los coches de gasóleo en 2025, ¿no? Sí, por eso decía, ¿no?, que realmente el futuro de nuestra industria automovilística y de los puestos de trabajo, que es lo que realmente nos preocupa, porque verdaderamente es una industria que genera muchísimo empleo y tiene muchísimo peso en el empleo del país, pues pasa necesariamente por esa evolución y por ese cambio tecnológico, no tanto por mantenerse, por agarrarse a una tecnología que está en vías de, si no desaparición, por lo menos de reducción bastante importante, ¿no? Es decir, quizás el diésel quede sobre todo para los vehículos industriales, pero para el vehículo privado, pues el diésel tiende a desaparecer. Pues Juancho López Duralde, te lo agradezco muchísimo. Oye, te vi el otro día en las redes sociales, que lo sepas, caminando entre chorreras de agua, y decías, hay rincones todavía muy bonitos dentro de las comunidades autónomas, dice, muy desconocidos, y hay mucha posibilidad interior de descubrir todavía espacios. Claro, en Madrid hay muchos sitios. El otro día una amiga publicaba en redes 10 sitios en la Sierra de Madrid a los que no hay que ir en este puente. Claro, porque efectivamente pues los sitios clásicos, la Pedriza, el puerto de Navacerrada, Cotos, etcétera, están petados, ¿no? Y por lo tanto pues conviene buscar rincones más secretos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que caminar y buscarlos. Claro, lo que pasa es que los sitios a los que tú llegas y accedes requieren de una cierta, yo no sé qué preparación física tienes, Juancho, pero requieren de una cierta... Bueno, pero yo vi, me envió la ruta, le dije, oye, Juancho, ¿cómo has llegado a ese sitio tan bonito? Y me envió la ruta y digo, sí, claro, te has pensado que voy a llevar aquí serpas. ¿Sabes? Te pones y subes, claro. Hombre, evidentemente, vamos a ver, para llegar a sitios un poco solitarios tienes que caminar un poco. Es decir, eso cualquier persona que le gusta la naturaleza y que le gusta el campo, ya sabemos que en la medida en que te vas alejando del lugar donde has dejado el coche, se va reduciendo el número de personas, ¿no? Es decir, y cuanto más te alejas, pues lógicamente más posibilidades tienes de encontrar lugares solitarios, pero no hace falta estar especialmente en forma. Hombre, un poquito sí para poder caminar lo básico. Yo solo vi el gráfico de desnivel y pensé, digo, esto no. Eso te acompañaría Enrique Quesada, que Enrique Quesada también es un expedicionario. Una vez me lo encontré
por Fuenfría. Nos encontramos por allí dando un paseo, sí. Ah, sí. Yo ya le he declarado mi guía oficial por ahí, por unas hipotéticas escapadas que hacemos, que luego nunca hacemos, porque siempre me da una pereza horrorosa poner a andar, porque también me presenta unos programas complicados. Pero vamos, tomaré en consideración que es verdad que para llegar a sitios bonitos hay que esforzarse un poco, y es la mejor manera también de hacer un poco de ejercicio, que eso hoy no viene mal. Bueno, Juancho, que te cuides mucho. Igualmente, un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo. Chao. Adiós.